Hola, en esta ocasión vamos a realizar la práctica número 10 del curso de elementos finitos. En esta práctica nos enfocaremos en realizarle el análisis por elementos finitos a un mecanismo el cual está constituido por 4 barras. Entonces lo primero que hacemos es inicializar nuestro workbench, arrastrarnos la plantilla estático estructural. Vamos a geometría, clic derecho e inicializamos el New Design Modeler. Una vez estamos en el Design Modeler, importamos la geometría, entonces vamos a File, Import External Geometry File y buscamos el lugar en donde está nuestra pieza de trabajo. En este caso está nuestra pieza, se llama Full Bar Link Edge. La abrimos y le damos Generar. Como vemos, entonces esta pieza la vamos a colocar como plano base. No va a ser el plano XY, sino que va a ser el plano ZX. Entonces para ello debemos haberla importado con relación al plano ZX para mucho más facilidad. Entonces eliminamos nuestra pieza que importamos y la volvemos a importar, pero en este caso le damos que el plano va a ser ZX. Le damos aplicar, así le damos generar. Entonces vemos como nuestra pieza, nuestro elemento, nuestro mecanismo se nos ubica de manera que nos queda totalmente vertical con relación al plano ZX. Bueno, una vez la tenemos acá, siempre debemos darle a Frozen para que nos aparezca aquí en nuestro plano de trabajo como las piezas aparte, cada una de las piezas. Entonces vamos a seleccionar primero que todo como filtro de superficie la tapa. La tapa o la base de la plancha que presenta el mecanismo en la parte superior. Seleccionamos la superficie de la tapa, le damos clic derecho y vamos a quitar los demás cuerpos con Hide All Bodies o Other Bodies. Y solo nos queda el plato. Luego vamos a crear un nuevo plano coordenado para esta superficie. Entonces anexamos un nuevo plano coordenado y le damos que en Type no va a ser From Plane, sino que va a ser From Face. Y nos pide la cara base. Entonces como podemos ver aquí, donde sea que ubiquemos el sistema coordenado, él va cambiando de ubicación y de sentido. En este caso yo lo voy a escoger en este vértice. Sin embargo, pues uno lo puede escoger en cualquiera de los vértices. Le doy a aplicar, luego toco el plano y le doy generar. Y sobre este nuevo plano voy a realizar un sketch. Entonces me paro en el sketch, ubico la superficie, ubico mi superficie y lo que voy a hacer es pasar de la pestaña Modeling a la pestaña Sketch. Aquí en la pestaña Sketching lo que voy a realizar es una serie de líneas sobre el plato. Primero voy a hacer una línea vertical. Para ello entonces con el comando línea voy a trazarme una línea vertical por todo el plato. En este caso pues es una línea horizontal por la forma como se me ve el plato en la vista frontal. Entonces ahí planteo una línea horizontal, luego planteo una línea vertical desde la superficie, desde el superior hasta el inferior. Vertical, que nos aparezca la B de vertical,
y entonces de esta manera tenemos las dos líneas, tanto vertical como horizontal. Luego a esta línea les voy a dar una serie de restricciones. La primera restricción, entonces vamos a la pestaña Constraints, y la primera restricción es de midpoint o punto medio. Entonces voy a tocar el punto de mi línea vertical o la línea con la que quiero con el punto que quiero con la línea. Ahí está, luego toco el punto de mi línea y la línea a la que quiero que tenga el midpoint. Entonces ahí se nos centraron las líneas con relación a las líneas exteriores del plato. Luego regreso a la pestaña Modeling. Sobre el plano que creé voy a generar otro sketch. Pues entonces ya para este sketch me voy de la pestaña Modeling a la pestaña Sketching, y lo que voy a hacer es crear un rectángulo sobre nuestro plato. Entonces con la herramienta rectángulo genero un rectángulo sobre el plato de dimensiones cualquiera y voy a dibujar unos puntos con el comando de punto. Busquemos el comando. Construction Point, aquí está. Voy a dibujarme un punto aquí y otro punto aquí cualquiera. Y voy a darle una serie de restricciones a mis puntos y al rectángulo que acabo de crear. Entonces lo primero que voy a hacer es darle la restricción aquí en la pestaña Constraints de coincidencia. Toco el punto que creé y la línea superior del rectángulo. Así me coincide el punto con la línea. De esta misma manera el punto que creé y la línea vertical del rectángulo. Luego vengo a la restricción de midpoint y lo que voy a hacer es tocar el punto que creé y la línea inicial. Y de igual manera toco el punto que creé, el punto que creé y la línea inicial. La línea inicial, punto. Perdón, vamos a ver que entra en interferencia. Vamos a darle control Z para devolver. Y volvemos a intentar con el comando de midpoint el punto que yo creo, midpoint, el punto, llamaré control Z porque no es lo que quiero que se vea. Con la herramienta midpoint, entonces toco el punto y la línea, luego toco el punto y la línea. Ahí vemos que el punto se me ubica en la línea media, en el medio de la línea, perdón, de los rectángulos, del rectángulo que creé. Luego vamos de nuevo a darle una restricción de coincidencia, pero ya en este caso es entre el punto y la línea inicial. Así se nos ubica el rectángulo en las líneas, en las líneas que creamos inicialmente. Luego toco el punto y la línea que creé inicial. Luego ahí tenemos el rectángulo completamente centrado. Luego procedemos a darle las dimensiones. En la pestaña Dimensiones vamos a darle dimensiones generales. Damos el ancho de nuestro rectángulo, que va a ser una cota horizontal. Una cota horizontal H2 de 60 milímetros. Aquí tenemos 60 metros, entonces vamos y verificamos las unidades. En la pestaña unidades lo cambiamos a milímetros, ponemos 60 milímetros y una cota vertical B3 de 30 milímetros. De esta manera entonces ya tenemos nuestro rectángulo delimitado por cotas. Entonces de nuevo volvemos a la pestaña Modeling y vamos a darle clic derecho en la tapa. Le decimos que nos muestre todos los cuerpos. Lo que vamos a hacer luego entonces es dividir la tapa en los rectángulos que dibujamos para luego aplicar una fuerza que solo va a estar
sobre el rectángulo central. Entonces venimos a Tools, le damos Face Split y donde dice Target Face vamos a tocar la cara de la tapa completa y le vamos a dar a aplicar. En Tool Geometry lo que voy a hacer es que toco con la herramienta nodos, voy a tocar los nodos del rectángulo interno con el filtro nodo, los nodos del rectángulo interno y le doy a aplicar. De esta manera entonces voy con el filtro de superficie o de línea. Bueno, primero que todo le damos a generar el Face Split y con el filtro de superficie miramos que la tapa se nos ha dividido en dos superficies y esto era lo que buscábamos. Luego con el filtro de volumen voy a tocar los cuerpos a los que les voy a realizar una serie de operaciones que van a ser estos dos, este y este. Le doy clic derecho y oculto los demás cuerpos. Entonces solo me quedo con estos dos cuerpos. Y lo que voy a hacer en este caso es dividir este cilindro en varios cuerpos. Para ello entonces vengo a la pestaña Tools, le doy otro Face Split y en Target Face voy a tocar el cilindro, el que quiero dividir, y aquí le doy a aplicar y aquí en Tool Geometry con el filtro de borde me voy a parar sobre el borde por el cual quiero dividir el cilindro y le doy a aplicar y le doy a generar. De esta manera con el filtro de superficie podemos ver que me han quedado dos superficies divididas por completo. Luego me paro con el filtro de volumen sobre los cuerpos y le digo que me muestre todos los demás cuerpos. Voy a hacer este mismo procedimiento para el otro lado de mi mecanismo o de mi estructura. Entonces selecciono de nuevo los dos cuerpos, clic derecho, le digo que me oculte los demás cuerpos y lo que voy a hacer es dividir este cilindro en varios cuerpos o dividir como tal la superficie del cilindro. Entonces vengo a Tools, le doy Face Split, toco la superficie del cilindro, le doy a aplicar y en Tool Geometry con el filtro de borde selecciono el borde por el cual yo quiero dividir el cilindro, le doy a aplicar y le doy generar. De esta manera entonces con el filtro de superficie podemos ver que se nos está dividiendo nuestro cilindro en dos superficies diferentes. Ahí lo podemos observar. Un momento muevo esto para que lo veamos con más facilidad. Aquí. De esta manera podemos ver cómo se nos generan dos superficies diferentes. Luego entonces con filtro de volumen selecciono mis cuerpos, clic derecho y le digo que me muestre todos los cuerpos. Hasta aquí viene la parte del New Design Modeler. Entonces cerramos el New Design Modeler y abrimos el modelo. Una vez estamos aquí en el modelo, lo que vamos a realizar es un análisis de las dos barras verticales del mecanismo. Entonces para ello lo que vamos a hacer es expandir aquí en geometría expandimos. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos los cuerpos menos las dos barras verticales. Entonces vamos a mirar cuáles son esas dos barras verticales. En este caso es la conrod, son las conrod, son estas dos conrod. Entonces seleccionamos todos los cuerpos menos esas dos.
todos los cuerpos seleccionados menos las dos conrows y le vamos a decir aquí que el stiffness behavior lo cambiamos por flexible, van a ser rígidos, y luego de decir que van a ser rígidos quiere decir que las únicas partes flexibles van a ser los conrows, es decir que son las partes a las cuales yo les voy a realizar el análisis. Luego venimos acá a la pestaña Connections, expandimos y esto pues el programa nos crea una carpeta por defecto de contactos, como podemos observar, que no nos sirven para nada para el análisis que queremos realizar, entonces la vamos a eliminar. Damos clic derecho, Delete, y como tal vamos a generar una carpeta de conexiones que sí me van a servir para el análisis que yo quiero realizar. Luego me paro aquí en conexiones, le doy clic derecho, le doy insertar connection group. Luego vengo acá a donde me dice que por definición trae un connection type por contact y lo voy a cambiar por joint. Le voy a dar clic derecho a connection group y le voy a decir que me cree las conexiones automáticas. Entonces, como vemos, me creó una carpeta que se llama joints, en donde si yo despliego me muestra un montón de partes de mi mecanismo, pero me los muestra simplemente como joint, 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 joint 2, joint 3, y yo lo que necesito es que me los muestre con sus respectivos nombres para yo poderlos identificar mucho más fácil. Entonces le voy a dar, me paro en joints, le doy clic derecho y le digo que me los renombre en base a la definición y ya se me aparecen los nombres de las partes del mecanismo con sus respectivas operaciones. En este caso todos aparecen como revolutos. Y vamos a ver que no todos están definidos por esa operación de revolute. Luego para esto entonces tenemos que analizar uno por uno con el fin de ver si se necesita la operación de revolute o simplemente necesitamos que una parte sea fija y otra sea móvil. Entonces para ello analizamos uno por uno y miramos si necesitamos cambiar la operación. Entonces empezamos por esta primera revolute que es entre el conrow 2 y el crank 1B. Entonces vemos acá por medio del body view que el agujero está fijo y el eje está móvil, está correcto. En el segundo elemento vemos que el agujero es fijo y el eje móvil está correcto. En la tercera vemos entonces que el agujero está fijo y el eje es móvil, también está correcto. En la cuarta también vemos que el agujero es fijo y el eje móvil está correcto. Y en el quinto, entonces podemos ver que no es una revolución. No es una revolución, entonces lo que vamos a cambiar es acá en type. No es una revolute, sino que es fijo. Es fijo. Y lo dejamos así como está. Vamos analizando entonces el siguiente. Crank to conrow. Y vemos que para este caso está bien, está correcto. Continuamos analizando. Aquí entonces vemos que hay un error porque el fijo debería ser el agujero y el móvil debería ser el eje. Entonces simplemente nos paramos aquí en donde dice, le damos acá en Revolute, clic derecho, le decimos Flip Reference Mobile y él automáticamente nos cambia que el agujero sea fijo y el eje sea móvil. Entonces nos vamos desplazando, seguimos analizando. Este está correcto.
está correcto, seguimos. Como vemos, entonces el crank 1B con el crank 1B debería ser fijo. Entonces venimos aquí en type, lo cambiamos a fijo, revolute por fijo, continuamos analizando. De igual manera aquí vemos que está al contrario, el fijo debería ser el agujero y el móvil el eje, entonces damos clic derecho y le damos flip reference / mobile y automáticamente nos cambia el sentido de fijo móvil. Seguimos analizando. Vemos que está correcto. Continuamos. También está correcto. Aquí en el crank 2 to crank 2 también vemos que debe de ser, en vez de revolute, fijo. Continuamos nuestro análisis. Aquí vemos que es invertido, el eje tiene que estar móvil y el agujero fijo, entonces le damos clic derecho, Live Reference Mobile, se nos invierte, continuamos el análisis. Y acá en crank 1A to crank 1A, también en lugar de revolute debe de ir fijo. Y seguimos analizando. Por último vemos que acá tenemos que invertir el sentido de flip reference mobile. El agujero queda fijo y el eje queda móvil. Por último, el programa por defecto nos trae un conjunto de operaciones fijas que son como para fijar, pues son relaciones que por ajuste, que se dan por ajustes de las piezas y que el programa no las crea. Entonces no las necesitamos, entonces simplemente nos paramos sobre ellas y las vamos a eliminar. Las seleccionamos, clic derecho y simplemente las eliminamos, le damos delete. Y nos quedamos con las operaciones que queremos realizar y que nos interesan para el análisis. Ahora, para fijar el mecanismo, lo que vamos a hacer es venirnos acá a la pestaña Body Ground, le damos Fixed y vamos a tocar las superficies inferiores de los cubos que tiene el mecanismo. Entonces tocamos aquí en Scope, la superficie inferior, le damos a aplicar. De nuevo venimos a Body Ground, Fixed, le damos aquí en Scope a cada una de las superficies inferiores. Luego volvemos a Body Ground, Fixed, Scope, tocamos las superficies, de nuevo Body Ground, Fixed, Scope, y así ya tenemos dos fixes a cada una de las superficies de los cubos del mecanismo. Entonces, para ver si esta restricción nos ha quedado bien, lo que hacemos es buscar la entrada del mecanismo. Vamos a buscar cuál es el elemento que le da la entrada al mecanismo. No. Veamos a ver. Este es el que nos da la entrada al mecanismo. Aquí podemos ver el eje por donde se le transmite el movimiento al mecanismo por un motor. Entonces lo que vamos a hacer es que nos paramos sobre este, le decimos configure, él automáticamente nos pone como un elemento de rotación con el que nos vamos a dar cuenta si la restricción de las bases está bien dada. Entonces vemos que los 4 cuadrados se nos quedan totalmente quietos y el mecanismo funciona. Entonces está completamente bien restringida las restricciones que dimos de fijo a las bases del mecanismo. Ahora lo que vamos a hacer entonces es mallar, venimos a Mesh y vamos a generar un Mesh Control, vamos a crear un método
y para el método con el filtro de volumen vamos a seleccionar las dos barras a las cuales les vamos a hacer el análisis por elementos finitos. Seleccionamos las dos barras verticales, le damos aplicar en la geometría y el método va a ser un método, en lugar de automático va a ser por tetraedros. Luego vamos a hacer un mesh control, hacemos un sizing y el sizing va a ser para esos mismos dos elementos, le damos a aplicar y el element size va a ser de 3 milímetros y el comportamiento va a ser un comportamiento duro. Eso quiere decir que se va a obligar a los demás elementos a que tengan ese element size de 3 milímetros. Entonces luego de que hacemos eso, pues simplemente vamos dándole aquí en update. Entonces ya nos comienza a mallar, vamos a malla, nos paramos sobre mesh y vemos pues que entonces los elementos quedan con una malla homogénea, una malla buena. El elemento entonces a seguir es el análisis de todo lo que son los tiempos, los números de pasos. Para ello entonces nos venimos para acá para análisis settings y aquí vemos que en number of steps lo decimos que vamos a hacer de a 4 pasos, de a un segundo cada uno, y voy a activar las largas deflexiones. Entonces aquí en off lo activamos, le damos on. Y luego de activar las largas deflexiones simplemente nos vamos a preocupar por todo lo que son las condiciones de fuerzas o cargas. Entonces en estático estructural vamos a ir al load y voy a generar una fuerza remota, la cual va a estar aplicada en el rectángulo interior del plato superior. Entonces a la geometría selecciono este rectángulo interior y le doy a aplicar. Acá donde dice define by, le voy a dar que va a ser definida la fuerza por sus componentes. Acá entonces en Y, que es donde yo quiero ubicar la fuerza en el plato, para el plato, entonces en Y voy acá al icono de siguiente, le doy clic y le doy tabular. Y aquí voy a tabular las componentes para la fuerza. Lo primero que voy a hacer es borrar la celda número 2, clic derecho, le doy delete rows con el fin de que me queden todos los signos iguales a partir de la casilla número 2. Esto quiere decir que cualquier número que yo ingrese se me va a generar automáticamente el llenado de la tabla. Entonces aquí en Y le voy a dar 150, menos 150, perdón, menos 150 en la primera fila, en la primera casilla, y él automáticamente me llena las demás componentes. Luego entonces vengo acá a Static Structural, le voy a dar el load y voy a cargar un joint load. Lo que voy a hacer es que acá en joint voy a buscar la entrada del movimiento, la cual es revolute bearing con to crank 1A, como habíamos visto ahorita, que es la entrada de mi movimiento, y yo voy a definir el tipo. El tipo simplemente va a ser la rotación porque por ahí nos va a entrar el movimiento al mecanismo, y la magnitud la voy a definir tabular. De igual manera, lo primero que voy a hacer es borrar la fila número 2, clic derecho, delete rows con el fin de que me quede el signo igual a partir de la segunda fila. Y ahora entonces, primero que todo debemos saber que este mecanismo no puede girar los 360 grados, ya que es un mecanismo que si girara los 360 grados se generaría una fuerza infinita, entonces no se podría analizar. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar 0 en su primera rotación, en su primer paso, le damos menos 90 en el segundo, entonces vamos aquí, menos 90 en el segundo, menos 180 en el tercer paso,
menos 180 menos 90 en el cuarto, perdón, y 0, ya que tiene que regresar al punto donde inicia, perdón, 0, en su quinto paso. De esta manera entonces ya tenemos las condiciones y simplemente vamos a venir acá a la pestaña de Solution y vamos a cargar lo que son las deformaciones totales. Y le vamos a dar resolver o solver. Él se demora un poco ya que es una simulación de dos elementos que están directamente anclados a un mecanismo completo, entonces debemos esperar un momento a que se nos cargue la solución. Una vez nos cargan las deformaciones totales, entonces tenemos que la deformación total en este caso es de 0.044 aproximadamente milímetros aproximados, y podemos traer al frente el mecanismo y mirar darle play y mirar cómo se comporta las deformaciones mientras se da la simulación a lo largo del tiempo. Entonces observamos que la máxima deformación se da en los elementos barra verticales en la parte superior, contacto con el plato. También podemos venir acá, darle en Solution, en la pestaña Proof, darle en Join y seleccionar simplemente, por ejemplo, puedo seleccionar uno que sea pues un elemento, no sé, digamos que voy a seleccionar el boundary. En boundary condition voy a seleccionar plate to conroute. Plate to conroute. Y le voy a dar solución. Entonces lo que voy a observar es la fuerza que se ve aplicada en el plato con todas sus componentes. En el escritorio de trabajo las podemos observar, y si le doy simulación puedo ver cómo cambia este vector a medida de que el mecanismo se desplaza en su ciclo de trabajo. También puedo hacer esto similarmente, volvemos a Solution, en Proof, en Join, puedo seleccionar cualquiera de los que puse como fijos, digamos que selecciono Ground to Bearing y le doy solucionar. Me aparece la resultante en uno de mis soportes, y si le doy play puedo ver esta resultante cómo se me comporta a medida que mi mecanismo está en funcionamiento en cada una de las bits. Bueno, entonces hasta acá llega nuestra práctica número 10 de elementos finitos. Espero haya sido de bastante utilidad. Prontamente estaremos montando muchas más prácticas. Muchas gracias.